Hola y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a meter en un territorio que roza casi la magia, pero que es pura ciencia de vanguardia, la comunicación cuántica. Tenemos sobre la mesa un artículo científico de la Universidad Normal de Pekín. Y nuestra misión, a ver, no es descifrar las ecuaciones, que son para valientes, sino entender un problema crucial que estos físicos intentan resolver. Buscan la forma de construir una red de comunicaciones futuras que sea ultra segura, ultra rápida, y para eso necesitan dominar una tecnología con un nombre que ya impone: el hiperentrelazamiento. Es un buen punto de partida, sí, porque el nombre asusta un poco, pero la idea es fascinante. Todos hemos oído hablar del entrelazamiento cuántico, esa conexión que Einstein, con cierto escepticismo, llamó acción fantasmal a distancia. Dos partículas, por ejemplo, dos fotones, quedan vinculadas para siempre. Sí, Y da igual si las separa un metro o media galaxia, lo que le haces a una afecta a la otra, y de forma instantánea. es que por más que lo oiga, esa idea sigue pareciéndome alucinante. Que dos cosas puedan estar conectadas así, rompiendo nuestra idea de espacio y tiempo. Es que choca con toda la intuición humana. Totalmente. Pues bien, el hiperentrelazamiento, como el propio artículo explica, es la versión 2.0 de eso. La versión 2.0. Exacto. En lugar de codificar un bit de información en una sola propiedad de ese fotón, digamos su polarización, Si vibra en vertical o en horizontal. eso es, pues aquí se codifica información en varias de sus propiedades a la vez. Por ejemplo, en su polarización y en su momento angular orbital, que es, para entendernos, la trayectoria en la que viaja. Ah, vale. Es como si en lugar de enviar una carta con una sola palabra, enviaras la misma carta con un párrafo entero. Claro. Claro, suena a la solución definitiva para enviar muchísima más información y de forma segura. Pero, como siempre en la física de frontera, aquí llega el gran pero. Y el artículo lo deja claro desde el primer momento. Este estado tan potente es también exquisitamente frágil. Exacto. En el momento en que esos fotones con información tan densa viajan por una fibra óptica o se intentan almacenar, el universo real, pues, se entromete. El más mínimo ruido del entorno, una vibración térmica, un campo magnético perdido, provoca un fenómeno llamado decoherencia. O sea que la decoherencia es como intentar susurrar un secreto en una habitación llena de gente. Es una analogía perfecta. El mensaje original, el entrelazamiento perfecto, está ahí, pero el ruido de fondo lo ahoga, lo distorsiona, hasta que se vuelve ininteligible. Exactamente. El resultado es que la fidelidad y la seguridad de la comunicación caen en picado. Tienes un código secreto potentísimo, que en la práctica se va borrando solo con el viaje. Vale. Y este es el problema central que aborda el artículo. Para solucionarlo, se centran en una familia de técnicas llamadas protocolos de concentración de entrelazamiento. Ujú. La idea es muy ingeniosa. Aceptas que muchos de tus fotones van a llegar dañados, así que tomas un gran lote de esos pares de fotones con entrelazamiento debilitado y mediante un proceso de filtrado muy inteligente destilas un subconjunto. Destilas. Sí, destilas un subconjunto más pequeño pero que recupera un entrelazamiento máximo, casi perfecto. En esencia, sacrificas cantidad para restaurar la calidad. Pero la solución me suena un poco a alquimia. ¿Cómo se puede destilar un estado cuántico? O sea, ¿qué están haciendo realmente en el laboratorio para separar el grano de la paja? Pues aquí es donde el artículo propone dos caminos. El primero es una solución que presentan como novedosa y muy eficiente, el método de división de parámetros. Vale. Pero tiene una condición indispensable, y es, yo creo, el punto débil que hay que analizar. Solo funciona si los dos usuarios, a los que por tradición se llama Alice y Bob, conocen con precisión las características del estado cuántico que comparten. Es decir, saben exactamente cómo y cuánto se ha dañado. Un momento, eso suena un poco a trampa, ¿no? Tienes que saber la naturaleza exacta del daño para poder arreglarlo. Parece la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo pueden saberlo de antemano? Ahí está la clave. No es trivial en absoluto. El propio artículo explica que para conocer esos parámetros, Alice y Bob deben primero sacrificar una parte de los fotones. Ah, claro. Tienen que medir una cantidad suficiente de pares de fotones de muestra para hacer una especie de diagnóstico del canal. O sea, un paso previo. Exacto. Un paso previo de caracterización que consume recursos, tiempo y sobre todo fotones que ya no sirven para comunicar nada. Por tanto, aunque el método sea muy eficiente en su ejecución, tiene este coste inicial oculto,
No es una solución que funcione de fábrica. De acuerdo. Aceptando ese coste inicial, ¿cómo funciona? El diagrama que presentan en el artículo parece un laberinto de espejos. Es que en esencia lo es. Para un tipo de estado muy común, el estado de Bell, lo fascinante es que toda la operación la realiza Alice. Bob simplemente espera. Solo Alice. Solo Alice. Hace pasar su fotón por una serie de componentes ópticos, principalmente unos llamados divisores de haz no balanceados, VS. Estos componentes no dividen la luz al 50-50, sino en proporciones muy específicas. Lo que hacen es literalmente manipular las probabilidades del estado cuántico. O sea, Es como si Alice le dijera al fotón: si tienes la propiedad correcta, la que buscamos para el estado perfecto, sigue este camino. Si tienes alguna de las propiedades dañadas, desvíate por estos otros. ¿y si se desvía, qué pasa? Si se desvía, choca contra uno de los detectores que Alice ha colocado estratégicamente en las rutas de error. Y se descarta. Ese intento se declara fallido. El par de fotones se descarta y así evitan usar un estado de baja calidad. Solo si el fotón de Alice atraviesa todo el circuito por la única ruta de éxito, al final ella y Bob comparten un par de fotones con el máximo hiperentrelazamiento posible. El proceso ha funcionado. Entiendo. Es un filtro de calidad muy selectivo, entonces. Es una buena analogía, sí, pero con un matiz crucial. No es solo un filtro pasivo que deja pasar lo bueno y bloquea lo malo. Ah, Alice está manipulando activamente las probabilidades con esos divisores de haz. Es más como si estuviera coaccionando el estado cuántico, forzándolo a revelar su parte pura. vale. Y la matemática que muestran es muy reveladora. La probabilidad de éxito de este proceso depende directamente de los coeficientes más pequeños del estado inicial. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que si el entrelazamiento original era muy débil, si el susurro en la habitación ruidosa era casi inaudible, La probabilidad de éxito será bajísima. bajísima, podrías necesitar miles o millones de pares dañados para conseguir un solo par perfecto. Y esto nos dice algo fundamental sobre la economía de la comunicación cuántica. No puedes crear información de la nada. Claro. Si la conexión inicial es casi inexistente, el coste de repararla es prohibitivo. Es como intentar restaurar un libro quemado a partir de una sola ceniza. Vale. Es un método elegante, pero con condiciones. Supongo que el artículo detalla que esto funciona para más casos. Sí. Explican que la misma filosofía se aplica a otros estados más complejos, los estados de clúster, que son importantes para la computación cuántica. El montaje es un poco más elaborado, pero la idea es la misma. Usar óptica lineal, espejos, divisores de haz, etc., para purificar el estado. Todo esto está muy bien, pero volvemos al problema inicial. ¿Qué pasa si Alice y Bob no pueden permitirse ese diagnóstico previo? ¿Qué pasa si están, como has dicho, volando a ciegas y simplemente reciben fotones degradados? Tiene que haber un plan B. Lo hay. Y aquí es donde el artículo aborda el escenario más realista y, la verdad, más desafiante. Para esta situación, analizan un método más convencional en este campo, conocido como proyección de Schmidt. Es el plan B. Más robusto frente a la incertidumbre, pero como veremos, tiene un precio. A ver, si este método es tan robusto, ¿por qué no lo usan siempre? Suena como la solución ideal. ¿Cuál es la trampa? Porque siempre hay una trampa. La trampa es el coste en recursos. El propio artículo lo describe como más complejo y, bueno, las cifras lo demuestran. De entrada, para cada intento de purificar un par de fotones, necesitas 2 copias idénticas del estado dañado. 2. El doble de recursos desde el principio. Y además, ahora la operación no la hace solo Alice. Tanto Alice como Bob tienen que montar laboratorios complejos y coordinar sus acciones. El diagrama experimental es visiblemente más enrevesado. De acuerdo. Necesito un segundo para procesar eso. Estamos hablando de duplicar los recursos y la complejidad solo para poder trabajar a ciegas. El precio de la ignorancia en el mundo cuántico es altísimo. ¿Y cómo funciona este método? ¿Cuál es el truco? El truco es un concepto brillante llamado mediciones de paridad. En lugar de medir directamente el estado de un fotón que lo destruiría, usan un par para obtener información sobre el otro. Imagina que Alice y Bob tienen 2 pares de guantes idénticos, pero el cartero los ha mezclado en 2 cajas. Vale. Para saber si en una de las cajas hay un par correcto, izquierdo-derecho, Alice no mira esa caja. Coge un guante de cada caja y comprueba si son iguales o diferentes. Eso es la paridad. ¡Qué buena analogía! Pues Bob hace lo mismo con los 2 guantes que le han llegado a él. Y solo cuando Alice anuncia, los míos son diferentes, y Bob anuncia, los míos también,
Saben con una probabilidad muy alta que los dos guantes que no han tocado. Los que queden en una de las cajas originales. Exacto. Esos forman un par perfecto izquierdo-derecho. Han usado un sistema para proyectar el otro a un estado deseado sin mirarlo directamente. Eso es, en esencia, una medición de paridad. Es increíblemente ingenioso usar la información de un sistema para arreglar otro, pero me imagino que la probabilidad de que todo salga bien no será muy alta. Exacto. La probabilidad de éxito, que el artículo también calcula, depende ahora del producto de los 4 coeficientes del estado inicial. Es inherentemente más baja. De hecho, el resumen del artículo es tajante al comparar ambos métodos. La eficiencia del primer método, el de división de parámetros, es más del doble que la de este. Es una diferencia enorme en la práctica. Muchísimo. Entonces, al final, todo se reduce a una decisión de ingeniería, un dilema. Precisamente. La discusión final del artículo es muy pragmática, casi un manual de estrategia para construir una futura red cuántica. Plantean este dilema. Si vas a establecer una comunicación de alto volumen y larga duración, imagina un enlace transoceánico seguro entre dos bancos, entonces la inversión inicial compensa. Gastas tiempo y recursos en caracterizar el ruido del canal, averiguas los parámetros, y luego usas el método de división de parámetros. Que es mucho más eficiente. Es mucho más eficiente a gran escala, y te ahorrará millones de fotones a largo plazo. Y por otro lado, si la comunicación es para algo puntual y breve, como enviar una única clave de cifrado para una transacción segura, ese esfuerzo de diagnóstico no merece la pena, claro. No merece la pena. El coste de medir las muestras sería mayor que el beneficio. En ese caso, es mejor ir directamente al método de proyección de Smith. Entendido. Acciones esporádicas. Y hay un punto que el artículo repite, y me parece crucial para que no pensemos que esto es ciencia ficción para el año 2200. Sí, insisten en que todos estos protocolos son factibles con la tecnología actual. Subrayan que solo requieren elementos de óptica lineal. No hablan de ordenadores cuánticos superpotentes ni de materiales exóticos. Hablan de herramientas de laboratorio. Hablan de espejos, divisores de haz y detectores de fotones. Herramientas que ya existen en laboratorios de todo el mundo. Lo hacen tangible. Eso es importante, porque a menudo estos temas se sienten muy lejanos. Y me parece también muy honesto que hablen de los problemas del mundo real, de los experimentos que no salen perfectos. Sí, abordan el hecho de que los detectores de fotones no son 100% eficientes. A veces un fotón llega y no lo ven, pero explican que los protocolos siguen funcionando gracias a la postselección. Postselección. Significa que en el laboratorio tú realizas todas las operaciones, dejas que todo ocurra y grabas todos los clics de los detectores. Y al final miras los datos y te quedas solo con los eventos en los que los detectores correctos hicieron clic en el momento correcto. Es una forma de limpiar los datos después del experimento, no durante. Muy bien. Pues hagamos un balance de esta exploración. Hemos desmenuzado un trabajo muy técnico que ataca un problema fundamental para que la Internet cuántica del futuro sea una realidad. Creo que hay 3 ideas clave. La primera, el hiperentrelazamiento es una herramienta potentísima para enviar más información, pero es tan delicada como una pompa de jabón. El más mínimo ruido la destruye. Exacto. La segunda, para repararla existen los protocolos de concentración que son como destilerías cuánticas que recuperan calidad a cambio de cantidad. Y la tercera, que es la gran aportación del artículo, no hay una solución única. Existe un compromiso fundamental entre eficiencia y conocimiento previo. O inviertes en conocer el problema para aplicar una solución muy eficiente, o trabajas a ciegas con una solución más robusta, pero mucho más costosa. Y todo este análisis nos lleva a una última reflexión, una idea que el artículo deja caer casi de pasada, escondida en los apéndices, pero que abre la puerta a un desafío aún mayor. Exacto. Todo lo que hemos discutido se centra en corregir estados que se han degradado de una forma, digamos, limpia. En la jerga son estados puros que simplemente han perdido parte de su entrelazamiento. Vale. Pero el mundo real es más caótico. El ruido no solo debilita, también puede introducir errores más complejos, creando lo que se conoce como estados mezclados. Un batiburrillo de diferentes tipos de error. Un momento. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué es más difícil de arreglar? A ver, un estado puro debilitado es como una foto perfectamente enfocada que ha perdido color. Un estado mezclado es como una foto borrosa, con ruido de color y arañazos. Vale. Tiene muchos tipos de imperfecciones a la vez. Eso es.
El artículo menciona en un apéndice que para purificar estos estados mezclados, la óptica lineal de la que hemos hablado, los espejos y divisores de haz, podría no ser suficiente. Entonces, ¿qué se necesitaría? Estamos hablando de una tecnología completamente diferente. Sugieren que se requeriría óptica no lineal. Y sí, es un campo mucho más complejo. La óptica lineal manipula la luz, pero la luz no interactúa consigo misma. En la óptica no lineal necesitas materiales especiales, donde, por ejemplo, dos fotones pueden chocar e interactuar entre sí, creando nuevos fotones con propiedades diferentes. Suena difícil. Es inmensamente más difícil de controlar y requiere mucha más energía. Esto nos dice que, aunque los métodos del artículo son un avance enorme y práctico para un tipo de problema muy común, la siguiente gran frontera para una red cuántica verdaderamente robusta, a prueba de todo tipo de errores del mundo real, podría depender del dominio de una física y una tecnología mucho más complejas. Una idea muy potente para cerrar. Como siempre en la ciencia, cada respuesta que encontramos nos muestra una pregunta nueva y más profunda en el horizonte. Resolver un problema abre la puerta al siguiente gran desafío. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad.